Mi hijo me dijo que me llevaba a un chequeo médico de rutina. En lugar de eso, condujo mi propio coche hasta un asilo de ancianos. Me entregó una bolsa que él y su esposa habían preparado y me quitó las llaves de mi casa. Me dejaron en una habitación estéril creyendo que me lo habían quitado todo. Pensaron que habían ganado, pero cometieron un error. Me dejaron con mis recuerdos, mi mente y un plan. Antes de contarles cómo puse su mundo patas arriba, quiero saber desde dónde están escuchando mi historia. Cuéntemelo en los comentarios de abajo. Y por favor, denle me gusta a este video. Y suscríbanse al canal si creen que el respeto por nuestros mayores no es negociable. El silencio fue lo primero que te golpeaba. Aquí en la casa que construí con mis propias manos, el silencio se había vuelto más fuerte desde que Elena falleció. Era una mañana de martes. El sol intentaba con todas sus fuerzas atravesar la bruma matutina, proyectando largas sombras sobre el suelo de la cocina. Yo estaba sentado en nuestra pequeña mesa de roble, con la mano descansando sobre el respaldo de su silla vacía. La madera seguía suave, tal como a ella le gustaba. Durante 2 años me había sentado así, bebiendo mi café y hablando con ella como si todavía estuviera allí, a punto de decirme que dejara de preocuparme tanto. El olor a aserrín y a viejos recuerdos se aferraba al aire de esta casa, un perfume que solo yo podía apreciar. Entonces sonó el teléfono, su sonido agudo cortando la paz del momento. Era mi hijo, Mateo. Su voz era diferente en estos días. Tenía cierto brillo, un tono corporativo suave que no sonaba como el niño al que le enseñé a andar en bicicleta en la entrada, justo afuera de esta ventana. Sonaba como su esposa, Patricia. Hola, papá. Solo llamaba para ver cómo estás. ¿Estás bien? La pregunta era una formalidad, una casilla que marcar. Le dije que estaba bien, que las azaleas estaban a punto de florecer. Traté de hablar de cosas que importaban, cosas con raíces, pero él siempre tenía prisa. Cambió de tema como lo hace un vendedor cuando está a punto de lanzar su oferta. Entonces, papá, Patricia y yo estábamos hablando. Estamos un poco preocupados por ti y esa casa tan grande, todas esas escaleras. Es mucho para que una sola persona lo maneje. Apreté el teléfono con más fuerza. No era la primera vez que decía esto. Las palabras siempre estaban cubiertas de preocupación, pero se sentían afiladas por debajo. Estoy bien, Mateo. He estado subiendo y bajando estas escaleras durante 40 años. Suspiró, un sonido de paciencia ensayada. Lo sé, papá, lo sé, pero las cosas son diferentes ahora. Solo pensamos que tal vez es hora de considerar otras opciones para tu seguridad. Opciones. Esa era su palabra, la palabra de Patricia. Era una palabra estéril e impersonal para desarraigar la vida entera de un hombre, para borrar su historia. Casi podía escucharla susurrando en el fondo, entrenándolo. Pensé en el porche trasero. Lo añadí yo mismo, aquel donde Elena y yo nos sentábamos a ver las luciérnagas en las noches de verano. Pensé en las marcas de lápiz en el marco de la puerta del pasillo, rastreando la altura de Mateo desde que era un niño pequeño hasta convertirse en un hombre que ahora era más alto que yo, pero que de alguna manera parecía más pequeño. Esta casa no era solo madera y clavos. Era un ser vivo, lleno de los ecos de nuestras risas, nuestras discusiones, nuestras vidas. Era el último pedazo de Elena que me quedaba. No hay otras opciones, hijo. Este es mi hogar. La línea se quedó en silencio por un momento. Sabía que él estaba mirando a su esposa buscando la siguiente frase. «Mira, papá», dijo finalmente, con la voz tensa. «Patricia y yo vamos a pasar este fin de semana. Podemos hablarlo propiamente entonces. Solo queremos lo mejor para ti». Colgó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé sentado allí, con el tono de marcado zumbando en mi oído. Una sensación fría me invadió, un sentimiento que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. Una conversación no era lo que querían. Querían una rendición, y venían a conseguirla. Ese sábado,
Su coche, una camioneta blanca y elegante que se veía completamente fuera de lugar en mi humilde entrada, se detuvo justo a tiempo. Mateo salió primero, luciendo incómodo en una camisa polo planchada. Patricia lo siguió, deslizándose fuera del asiento del pasajero como si estuviera pisando una alfombra roja. Llevaba un vestido de verano brillante y gafas de sol tan grandes que ocultaban la mitad de su rostro. Sostenía una carpeta grande y brillante. Mi estómago se tensó. Sabía que esa carpeta significaba negocios. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. «Pasen», dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Patricia entró con una sonrisa amplia y brillante que no llegaba a sus ojos. «Don Arturo, el lugar se ve encantador», dijo, sus ojos escaneando todo. No estaba mirando nuestras fotos familiares en la repisa de la chimenea, ni la mecedora tallada a mano en la esquina. Estaba evaluando, calculando. Sus cumplidos se sentían como tasaciones. ¡Qué buenos cimientos! Y este vecindario realmente se está volviendo deseable. Mateo se quedó junto a la puerta, evitando mi mirada, jugando con su teléfono. Era un invitado en la casa donde creció. Patricia caminó por la sala, pasando la mano por el respaldo del sofá. ¿Sabes? Con algunas actualizaciones, el valor de reventa de esta propiedad sería increíble. El potencial es simplemente ¡wow! No dije nada. Solo la miré, a esta extraña que tenía el corazón de mi hijo y ahora venía por mi hogar. Finalmente se sentó en el sofá, palmeando el cojín a su lado para que Mateo se sentara. Él lo hizo como un niño obediente. Ella abrió la carpeta brillante. Estaba llena de folletos. Fotos de edificios impecables con césped perfectamente verde y residentes de cabello plateado sonriendo. Residencia Años Dorados. Comunidad de Retiro Prados de Serenidad. Jardines del Roble. Cada página era una versión estéril y cortada con el mismo molde de una vida que yo no quería. Hicimos una investigación, dijo Patricia con voz brillante y alegre. Estos lugares son increíbles. Tienen actividades, personal de enfermería, comidas preparadas en el lugar. No tendrías que preocuparte por nada, don Arturo. Mateo asintió, finalmente mirándome. Nos daría tranquilidad, papá, saber que estás seguro y siendo atendido. La ira que se había estado cocinando dentro de mí comenzó a hervir. Miré a mi hijo, al hombre en el que se había convertido. Vi a un extraño usando su rostro. ¿Tranquilidad para quién, Mateo? ¿Para ustedes? Me puse de pie, sintiendo mis piernas más fuertes de lo que habían estado en toda la mañana. Estoy seguro. Estoy siendo atendido por mí mismo, tal como lo he hecho durante 75 años. Señalé los folletos. No quiero sus actividades ni sus comidas preparadas. Quiero mi hogar. El hogar que su madre y yo construimos. El hogar que dijiste que nunca querías dejar. Por un segundo, un destello de algo, tal vez vergüenza, cruzó el rostro de Mateo, pero desapareció tan rápido como llegó. Patricia intervino, su tono dulce volviéndose firme como acero envuelto en terciopelo. No miró a Mateo, me miró directamente a mí. Solo estamos pensando en usted, Arturo, dijo. El sonido de mi nombre de pila en sus labios fue un aguijón deliberado. Era un recordatorio de que ella no me veía como una figura paterna, sino como un problema que debía gestionarse. Un obstáculo. Usted ha hecho tanto por todos toda su vida. Es hora de dejar que alguien más se encargue de las cosas. A veces necesitamos que otras personas decidan qué es lo mejor para nosotros. La pura audacia de esa declaración me dejó sin aliento. Decidir por mí, en mi propia casa. Fue entonces cuando recordé una conversación que tuve con Elena hace años, poco después de que Mateo y Patricia se casaran. Estábamos sentados en el porche trasero viendo ponerse el sol. «Ten cuidado con esa, Arturo», había dicho Elena con voz suave pero seria. «Tiene ojos que siempre están midiendo». Ella mira a nuestra casa, no a nuestro hijo. Le había dicho que no se preocupara, que Mateo era feliz.
Qué equivocado había estado. Elena lo había visto desde el principio. Los miré a los dos en mi sofá, un frente unido contra mí. Supe entonces que esto no era una discusión, era una declaración de guerra. La respuesta es no. Dije con voz baja y definitiva. Esta conversación ha terminado. Necesitan irse. Mateo parecía aturdido, pero la sonrisa de Patricia nunca vaciló. Cerró lentamente la carpeta, una imagen de perfecta compostura. Se puso de pie alisándose el vestido. «¿Está bien?», dijo con voz ligera y aireada. «Entendemos. Necesita tiempo para pensar». Caminaron hacia la puerta. Mateo se detuvo, se volvió hacia mí. Su rostro era un desastre de confusión y culpa. Abrió la boca para decir algo, pero Patricia le puso una mano en el brazo. «Vámonos, cariño». Mientras salía por la puerta, me miró por encima del hombro y su sonrisa había desaparecido. En su lugar había una mirada de resolución fría y calculadora. «¿Está bien?», dijo. Su voz apenas un susurro, pero resonó en la habitación como un disparo. «Hay otras formas». Luego se fueron. Me quedé allí en el silencio ensordecedor de mi hogar, los folletos aún sobre la mesa de café como una amenaza. Sabía que este no era el final, esto era solo el comienzo. Y tenía el presentimiento de que sus otras formas serían mucho peores que unos cuantos panfletos brillantes. Los días que siguieron a su visita fueron pesados, con un silencio que se sentía diferente. Ya no era la paz tranquila de la soledad. Era el silencio tenso de espera en un campo de batalla antes de que se dispare el primer tiro. Me ocupé en mi taller, el olor familiar del cedro y el pino siendo un pequeño consuelo. Traté de convencerme de que había sido firme, de que me habían escuchado. Traté de creer que mi hijo no traicionaría la memoria de su madre. Fui un tonto. El miércoles sonó el teléfono. Era Mateo y su voz estaba cargada de disculpa. Quería creerle tan desesperadamente. «Papá, lo siento mucho, muchísimo», comenzó. Patricia y yo estábamos completamente fuera de lugar. Nos excedimos. Es solo que nos preocupamos. «¿Sabes?», escuché. Mi corazón atrapado entre la precaución y la esperanza de un padre. Solo estaba tratando de demostrarte que nos importaba, y salió todo mal. Continuó, su tono goteando sinceridad. «Para compensarte, quiero llevarte a salir». Patricia encontró esta clínica nueva y excelente en la zona exclusiva de la ciudad. Médicos de primera línea. Me sentiría mucho mejor si pudiéramos hacerte un chequeo completo y adecuado. Yo invito. «Por favor, papá, déjame hacer esto bien». El anzuelo estaba perfectamente cebado. No se trataba de la casa. Se trataba de mi salud. Era un acto de amor y una rama de olivo. Y porque todavía veía al niño pequeño en el hombre, el niño que solía seguirme por mi taller sosteniendo un martillo de juguete. Acepté. Elegí creer en el hijo que había criado, no en el hombre que su esposa estaba moldeando. Ese fue mi segundo error. Me recogió a la mañana siguiente. Patricia no estaba con él, lo que hizo que todo se sintiera más genuino. Solo un padre y un hijo. Pero el coche se sentía diferente. Mi viejo sedán, el que Elena y yo usábamos en nuestros viajes por carretera, sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Mateo estaba alegre hablando de deportes, de un ascenso en su trabajo, de cualquier cosa y todo excepto lo que importaba. Noté que no nos dirigíamos hacia el distrito médico central ni a ninguno de los distritos hospitalarios que conocía. Conducíamos más lejos, hacia una zona residencial más tranquila, llena de grandes robles y extensos edificios de ladrillo. «Este es un lugar extraño para una clínica, hijo», dije, con un nudo formándose en mi estómago. «Oh, es uno de esos nuevos centros de bienestar», dijo rápidamente, sin mirarme. «Muy moderno, muy privado». Giró hacia un camino largo y sinuoso. Al final se alzaba un edificio de ladrillo grande e imponente, con un letrero al frente. El letrero estaba tallado en una escritura elegante, pero el nombre en él me envió un escalofrío por la espalda. No decía clínica ni centro médico, decía Residencia Jardines del Roble.
Parecía menos un lugar de curación y más una parada final. Mi mente comenzó a correr. Esto no estaba bien. Mateo, oríllate, dije, con voz baja. ¿Qué es este lugar? Me ignoró, deteniéndose justo en la gran entrada. Vamos, papá. Nuestra cita es a las 10. Salió del coche, sus movimientos rígidos y antinaturales. No quería mirarme, lo supe entonces. Había caminado directo hacia la trampa. En el momento en que cruzamos las puertas automáticas de cristal, el olor me golpeó. Un aroma químico estéril de antiséptico mezclado con algo más, algo levemente a decadencia y resignación. El vestíbulo era vasto y tenuemente iluminado, los pisos pulidos reflejando la luz pálida de las ventanas altas. Unos cuantos ancianos estaban sentados desplomados en sillones, sus miradas distantes y desenfocadas. Una mujer en silla de ruedas miraba inexpresivamente un televisor que no estaba encendido. El único sonido era el chirrido del carrito de un conserje en algún lugar al final de un largo pasillo. Este no era un lugar de bienestar. Era un lugar de espera, esperando el final. Y entonces vi a Patricia. Estaba de pie junto al mostrador de recepción, sonriendo, sosteniendo esa misma carpeta brillante del otro día. Nos saludó con la mano, un pequeño saludo brillante y triunfal. Se me heló la sangre. Caminó hacia nosotros, sus tacones haciendo clic en el linóleo. «Mira, ¿no es encantador?», dijo, su voz haciendo eco en la quietud opresiva. Me volví hacia mi hijo que me había conducido hasta aquí bajo una mentira. Mateo. La palabra fue una súplica, una demanda, un grito de un corazón roto, todo a la vez. «¿Qué es esto? ¿Qué has hecho?». Se estremeció, finalmente mirándome, y en sus ojos no vi malicia sino la patética cobardía de un hombre que había vendido su alma y estaba avergonzado del precio. No pudo responder. Patricia respondió por él. Se acercó a la recepcionista, una mujer joven con ojos cansados, y colocó la carpeta sobre el mostrador. Su sonrisa era cegadora. «Buenos días», dijo. «Estamos aquí para registrar al señor Mendoza». El mundo pareció inclinarse sobre su eje. El aire salió de mis pulmones. Agarré el brazo de Mateo, mi agarre sorprendentemente fuerte. «¡No!», dije con la voz temblando con una rabia que no había sentido en décadas. «Mateo, dile que nos vamos, ahora mismo». Simplemente se quedó allí, congelado, una estatua de un hijo. Patricia se volvió hacia mí. Su sonrisa desapareció reemplazada por una mirada de lástima condescendiente. Puso una mano en mi hombro y me la sacudí como si estuviera en llamas. «Ahora, Arturo, no hagamos una escena», dijo con voz baja y afilada. «Esto es lo mejor. Nos hemos encargado de todo». Deslizó la carpeta por el mostrador hacia la recepcionista. «El papeleo está todo en orden». A través de la cubierta de plástico vi un documento, un poder notarial médico, y vi mi propia firma en la parte inferior de hace años, después de una pequeña cirugía. Un documento que había firmado con confianza. Una herramienta que le había dado a mi hijo para protegerme, ahora siendo utilizada como un arma para encarcelarme. Lo tenían todo planeado. Todo. Tenían una habitación esperando. Una enfermera apareció sosteniendo una pequeña bolsa de lona. Mi bolsa de lona. Reconocí las marcas de desgaste en el cuero. Habían empacado mis cosas. Habían entrado en mi casa, revisado mis cajones y empacado una bolsa para mi propio exilio. Esa fue la traición final y más íntima. La enfermera intentó guiarme por el pasillo, pero me mantuve firme. Miré a Mateo una última vez. «Tu madre», logré decir con la voz entrecortada. «Tu madre estaría tan avergonzada de ti». Por primera vez una lágrima brotó en su ojo, pero no hizo nada. Patricia se interpuso entre nosotros. Extendió la mano. «Las llaves, Arturo, la casa y el coche. Los mantendremos seguros para usted». No fue una petición, no me moví. Mateo metió la mano en el bolsillo de mi chaqueta, con las manos temblando, y las sacó. Las llaves de mi vida. Las colocó en la palma abierta de su esposa. Ella cerró los dedos alrededor de ellas.
una mirada de pura victoria en su rostro. Me llevaron a una habitación al final de un pasillo largo y silencioso. Era pequeña, pintada de un amarillo pálido y sin vida. Tenía una cama, una pequeña cómoda y una ventana con vista a una pared de ladrillo. La enfermera puso mi bolsa sobre la cama. Puede instalarse. El almuerzo es al mediodía. Mateo murmuró algo sobre visitarme pronto, sobre que esto era lo correcto. Patricia simplemente sonrió. Nos encargaremos de todo desde aquí, dijo. Luego se fueron. La puerta se cerró con un clic detrás de ellos, el sonido de una cerradura sellando mi destino. Me tropecé hasta la ventana. Llegué justo a tiempo para verlos salir por la entrada principal. Patricia se reía, lanzando las llaves de mi coche al aire y atrapándolas. ¡Mi coche! Se subió al asiento del conductor. Mateo se subió al lado del pasajero y se alejaron. Se alejaron en mi coche de la prisión que habían construido para mí, para ir a vivir en el hogar que yo había construido con mi esposa. El shock finalmente cedió, y una ola de desesperación tan pesada que se sentía como ahogarse me invadió. Me hundí en el colchón duro, la lucha completamente fuera de mí. Habían ganado. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí. 1 hora, tal vez 2. Las paredes amarillo pálido parecían cerrarse. Esto era todo. Así era como iba a terminar mi epohistoria. Un hombre orgulloso, un ebanista, un esposo, un padre, reducido a un residente en la habitación 2B esperando el almuerzo. Entonces pensé en Elena. Pensé en ella en los últimos meses cuando la enfermedad intentaba robárnosla. Nunca se quejó ni una sola vez. Nunca se entregó a la desesperación. Recordé que me agarró la mano una noche, su agarre débil, pero sus ojos feroces. Endereza la espalda, Arturo, había susurrado. Un hombre Mendoza no agacha la cabeza. Tú luchas, siempre luchas. Su voz era tan clara en mi cabeza como si estuviera sentada justo a mi lado, y algo dentro de mí cambió. La desesperación no solo desapareció, se quemó, dejando atrás algo duro, frío y claro. Rabia. Pero era una rabia silenciosa, una rabia enfocada. Pensaron que me habían enterrado, pero solo habían plantado una semilla. Habían sido minuciosos. Se llevaron mis llaves, mi coche, mi hogar. Tenían el poder notarial. Me dejaron en un lugar donde controlaban las visitas, las llamadas, el horario. Pensaron que me habían despojado de todo mi poder. Pero habían pasado por alto 2 cosas. Me habían dejado mi mente, que estaba más afilada de lo que jamás podrían imaginar. Y en su prisa, en su arrogancia, se habían olvidado del pequeño y simple objeto en mi bolsillo. Mi teléfono celular. Se habían llevado las llaves de mi casa. Pero me habían dejado la clave para su completa y total destrucción. Estaba justo ahí zumbando silenciosamente en la palma de mi mano. El juego no había terminado. Apenas había comenzado. La puerta hizo clic al cerrarse, el sonido resonando en la pequeña habitación como la tapa de un ataúd cerrándose. Me tambaleé hacia la ventana, mis manos presionadas contra el cristal frío. Llegué justo a tiempo para verlo salir por la entrada principal. Patricia se reía, un sonido brillante y feo. Lanzó las llaves de mi coche al aire y las atrapó con floritura. Mi coche. El viejo Buick que Elena y yo habíamos llevado en una docena de viajes por carretera. El coche que pulía a mano cada 2 sábados. Se deslizó en el asiento del conductor, el lugar que solo había pertenecido a mí o a Elena. Mateo se subió al lado del pasajero, con la cabeza gacha, y luego se fueron. Se alejaron en mi coche de la prisión que habían construido para mí, para ir a vivir en el hogar que yo había construido con mi esposa. El shock finalmente cedió, y una ola de desesperación tan pesada que se sentía como ahogarse me invadió. Me hundí en el colchón duro, los resortes gimiendo en protesta. La lucha se había ido por completo. Las paredes amarillo pálido parecían cerrarse, el aire denso con el olor a lejía y rendición. Esto era todo. Así era como iba a terminar mi historia. Un hombre orgulloso, un ebanista, un esposo, un padre,
reducido a un residente en la habitación 2B esperando el almuerzo. Enterré mi cara en mis manos, la textura áspera de mis palmas, un crudo recordatorio de una vida de trabajo y propósito, que ahora se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Habían ganado. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí, 1 hora, tal vez 2. El tiempo había perdido su significado. El sol comenzó a ponerse pintando la pared de ladrillo fuera de mi ventana en tonos de naranja y rojo, los colores de un fuego moribundo. Y entonces pensé en Elena. Pensé en ella en los últimos meses cuando la enfermedad intentaba robárnosla. Nunca se quejó ni una sola vez. Nunca se rindió a la desesperación. Recordé que me agarró la mano una noche, su agarre sorprendentemente fuerte, sus ojos feroces en su rostro cansado. «Endereza la espalda, Arturo», había susurrado con voz ronca pero firme. Un hombre Mendoza no agacha la cabeza. Tú luchas, siempre luchas. Su voz era tan clara en mi cabeza como si estuviera sentada justo a mi lado. Una sacudida me atravesó, aguda y limpia. Levanté la cabeza y enderecé la espalda. El dolor todavía estaba allí, una herida profunda y dolorosa por el hijo que había perdido. Pero algo más estaba surgiendo a través de él. La desesperación no solo desapareció, se quemó, dejando atrás algo duro, frío y claro, rabia. Pero era una rabia silenciosa, una rabia enfocada. El fuego en mi pecho no se había apagado, solo había bajado, convirtiéndose en una brasa caliente y paciente. Pensaron que me habían enterrado, pero solo habían plantado una semilla. Me puse de pie y comencé a caminar por la pequeña habitación. Mi mente, por primera vez en días, trabajando con una claridad aguda y fría. Habían sido minuciosos. Se llevaron mis llaves, mi coche, mi hogar. Tenían el poder notarial. Me dejaron en un lugar donde controlaban las visitas, las llamadas, el horario. Pensaron que me habían despojado de todo mi poder, dejándome tan indefenso como un niño. Pero habían pasado por alto 2 cosas. Me habían dejado mi mente, que estaba más afilada de lo que jamás podrían imaginar. Y en su prisa, en su arrogancia, se habían olvidado del pequeño y simple objeto en mi bolsillo. Mi teléfono celular. Lo saqué. La pantalla se encendió, un faro en la habitación que se oscurecía. Vieron a un anciano cansado. No vieron al ebanista que sabía cómo medir 2 veces y cortar una. No vieron al hombre que sabía que para construir algo fuerte, primero necesitas un plan sólido. No era un prisionero, era un artesano. Y este era solo un nuevo tipo de proyecto. Necesitaba herramientas, necesitaba aliados. Mi mente volvió al caótico registro, las caras en el vestíbulo, el personal. La mayoría estaba ocupada, sus expresiones profesionales pero distantes. Pero había una joven enfermera, la que trajo mi bolsa a la habitación. Su etiqueta con el nombre decía Lucía, cuando me había mirado. Sus ojos no estaban llenos de la lástima que vi en los demás. Estaban llenos de una comprensión tranquila, un destello de empatía. Ese era un comienzo. Abrí mi lista de contactos, mi pulgar pasando por los nombres de viejos amigos, vecinos, familiares que no sabían lo que había pasado. Entonces vi el nombre que estaba buscando. Roberto Valdés. Abogado. Mi amigo por más de 30 años. Un hombre tan afilado como un cincel recién pulido. Un hombre en quien Elena había confiado completamente. Un plan comenzó a formarse, no todo a la vez, sino en piezas, como encajar las juntas de un mueble fino. Era una posibilidad remota llena de riesgos, pero era un plan, era un arma. Se habían llevado las llaves de mi casa, pero me habían dejado la clave para su completa y total destrucción. Estaba justo ahí zumbando silenciosamente en la palma de mi mano. El juego no había terminado, apenas había comenzado. A la mañana siguiente, el sol salió sobre un hombre diferente. Todavía estaba en la habitación 2B. Las paredes amarillo pálido seguían siendo mi jaula. Pero el hombre dentro de ella ya no era un prisionero, era un general.
y esta instalación estéril y silenciosa era mi centro de mando. La primera regla de cualquier buena estrategia es entender el terreno y al enemigo. Así que comencé a interpretar el papel que me habían asignado. Me convertí en el residente Mendoza. Cuando trajeron la avena blanda y tibia, la comí sin quejarme. Cuando me entregaron un pequeño vaso de papel con mis pastillas de la mañana, las tragué con un asentimiento. Estaba callado, obediente y lento en mis movimientos. Para el personal, yo era solo otro anciano desvaneciéndose en la rutina. Para ellos era rendición. Para mí era camuflaje. Mi objetivo principal era Lucía. La observé. Se movía de manera diferente a las otras enfermeras. Eran eficientes, lo cual respetaba, pero estaban apuradas. Veían tareas, no personas. Lucía veía personas. Se detenía un segundo extra para ajustar una almohada. Hacía contacto visual. Escuchaba. Durante 2 días no dije nada de mi plan. Simplemente interactué con ella. Le pregunté de dónde era. Le hablé de mi taller, del olor a cedro recién cortado. Una tarde, mientras me revisaba la presión arterial, le conté sobre la mecedora que le había hecho a Elena cuando estaba embarazada de Mateo. Describí cómo había tallado sus iniciales EM en la madera, justo debajo del reposabrazos. Las manos de un hombre deberían construir cosas que duren más que él, le dije. Ella sonrió con una sonrisa genuina y cálida. Mi abuelito solía decir cosas así, dijo. Era albañil. Había encontrado mi apertura. Al día siguiente esperé hasta que ella estuviera en sus rondas y el pasillo estuviera tranquilo. Lucía. Dije con voz baja. ¿Puedo hablar con usted un momento? ¿En privado? Miró a su alrededor. Luego entró en mi habitación, dejando la puerta entreabierta. No perdí tiempo. Le conté todo. Le entendí la mentira sobre el chequeo, las llaves robadas, el poder notarial, la casa. Mantuve mi voz uniforme, exponiendo los hechos como si estuviera explicando un plano. Vi la comprensión amanecer en sus ojos, seguida de una ola de ira en mi nombre. Eso es simplemente horrible, don Arturo, susurró. Sabía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando jugué mi carta. Necesito hacer una llamada telefónica, dije. Una privada. A mi abogado. Pero no puedo arriesgarme a que nadie me escuche. Necesito 5 minutos, eso es todo. Solo necesito que usted se asegure de que nadie entre. La calidez en sus ojos fue reemplazada por el conflicto. Se retorció las manos. ¿Don Arturo? No puedo. Si mi supervisor se entera, podría perder mi trabajo. Entendí. Le estaba pidiendo que arriesgara su sustento por un hombre que apenas conocía. La miré directamente a los ojos. Sé lo que le estoy pidiendo. Pero le digo, con Dios como mi testigo, que están tratando de robarme la vida. Esa casa es todo lo que me queda de mi esposa. No puedo dejar que se la lleven. La vi luchar con la decisión. Su mirada vagó por mi pequeña e impersonal habitación. Mi propio abuelito, dijo suavemente, construyó su casa desde los cimientos tal como usted. Habría odiado un lugar como este. Habría dicho que no tenía alma. Respiró hondo. Está bien, dijo. 5 minutos. Me quedaré en la puerta. Si viene alguien, les diré que está descansando. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, no de miedo, sino de adrenalina. Esto era todo. El primer disparo. Saqué mi teléfono y rápidamente busqué la letra B. Roberto Valdés. Presioné el botón de llamar. Contestó al segundo timbrazo, su voz tan nítida y sensata como siempre. Valdés. Roberto. Soy yo. ¿Arturo? Hubo una breve pausa. Arturo, ¿dónde estás? Intenté llamar a tu casa, Roberto, escúchame. Dije con voz urgente y baja. Estoy en graves problemas. Mateo y su esposa me han metido en un asilo. Residencia Jardines del Roble. Me mintieron. Tienen algún tipo de poder notarial médico y han tomado mi casa. Escuché la brusca inhalación al otro lado de la línea. Roberto no hizo 100 preguntas. Era un profesional. Lo entendió.
No digas nada más por teléfono, dijo con su voz ahora fría como el acero. Estaré allí mañana a las 10 de la mañana. Como tu asesor legal, no pueden negarme el acceso. Aguanta, Arturo. No hables con ellos. No firmes nada. Vamos a arreglar esto. Colgó. Solté un suspiro que no me di cuenta que había estado conteniendo. Esperanza. Era algo poderoso. Lucía me dio un pequeño asentimiento nervioso desde la puerta y luego continuó con sus rondas. La primera pieza estaba en su lugar. Más tarde esa noche, como si fuera una señal, sonó mi teléfono. Era Mateo. Dejé que sonara un par de veces, luego contesté, entonando mi voz para que sonara débil, cansada. Hola. Papá, soy yo. Solo llamaba para ver cómo estás. ¿Te estás adaptando bien? Su voz estaba llena de esa preocupación falsa y alegre. Era como escuchar a un mal actor. Está bien, hijo, dije, poniendo un ligero temblor en mi voz. La comida es... bueno, es un techo sobre mi cabeza. Ese es el espíritu, papá, dijo, aliviado de que no estuviera luchando. Te acostumbrarás. Patricia y yo iremos a visitarte en una semana más o menos, una vez que estés totalmente instalado. Estamos tan ocupados poniendo la casa en orden. Podía escuchar la sonrisa en su voz mientras decía, la casa. Cerré los ojos. Está bien, mijo. Susurré. Hagan lo que tengan que hacer. Colgué el teléfono. El telón acababa de levantarse para mi pequeña obra. Él escuchó a un anciano frágil rindiéndose. No tenía idea de que estaba hablando con un general en vísperas de la batalla. Y mi abogado vendría por la mañana. La noche fue larga. Pero por primera vez en lo que pareció una eternidad, no me sentí solo en la oscuridad. Sentí el espíritu luchador de Elena a mi lado, y sentí la promesa de la llegada de Roberto. A la mañana siguiente, estaba despierto antes que el sol. Pasé por los movimientos de su rutina, pero mi mente estaba a 1000 kilómetros de distancia, planeando, esperando. Las 10 en punto. Observé el segundero en el reloj de pared de plástico barato acercarse. A las 10:01 con precisión, escuché voces alzadas al final del pasillo. Fui a mi puerta presionando mi oreja contra la madera pintada y fría. Podía escuchar la voz de Patricia, dulzona y empalagosa, pero con un borde de acero endurecido. Lo siento, pero está descansando. No está aceptando visitas hoy. Entonces escuché una voz que cortó a través de los años, profunda, tranquila e inquebrantable. Era Roberto. Señora, dijo, y pude imaginarlo allí de pie, alto e inamovible en su traje a medida. No soy una visita, soy su asesor legal. Negarle a un individuo el acceso a su abogado es una grave violación de sus derechos. Puedo explicarle los estatutos específicos, o puede hacerse a un lado. Hubo un momento de silencio conmocionado. Patricia no estaba acostumbrada a personas que no se plegaban a su voluntad. La escuché tartamudear algo, pero la autoridad en su voz había desaparecido. Unos segundos después, hubo un golpe firme en mi puerta. La abrí para ver a Roberto de pie allí, con su maletín en la mano. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero en sus ojos vi la ira justa de un amigo leal. Detrás de él, Patricia estaba echando humo, con los brazos cruzados, su sonrisa perfecta reemplazada por una mirada venenosa. Roberto entró en mi habitación y toda la atmósfera cambió. Ya no era una jaula, era un tribunal, y mi juicio estaba a punto de comenzar. Cerró la puerta dejándola firmemente afuera. Nos sentamos en las 2 sillas incómodas junto a la ventana. No perdí tiempo con cortesías. Expuse toda la fea historia, desde la primera llamada telefónica sobre las escaleras hasta el momento en que Mateo sacó las llaves de mi bolsillo. Mantuve mi voz firme, informando los hechos sin emoción como un testigo en el estrado. Roberto escuchó sin interrupción, con las manos juntas frente a él. Asintió lentamente. Su mirada nunca dejó la mía. Cuando terminé, el silencio en la habitación era pesado. Fueron arrogantes,
dijo finalmente. Su voz un gruñido bajo. Y la codicia hace que la gente sea descuidada. Cometieron un error crítico, Arturo. Se inclinó hacia adelante, golpeando su bolígrafo en su maletín. Ese poder notarial médico. Es un documento poderoso. Le permite a Mateo tomar decisiones sobre tu atención médica si estás incapacitado. Pero eso es todo lo que hace. Le da cero, y quiero decir cero, autoridad sobre tus finanzas, tu propiedad o tus activos. Mientras estés en tu sano juicio, y estás tan agudo como hace 20 años, no puede vender tu casa, no puede tocar tus cuentas bancarias, no puede hacer nada. Una ola de alivio me invadió tan poderosa que casi me dobló las rodillas. Fue el primer rayo de luz que había visto desde que comenzó esta pesadilla. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Roberto abrió su maletín con 2 clics secos. El sonido fue como el mazo de un juez. No solo defendemos, Arturo, atacamos. No solo los bloqueamos, eliminamos todo el tablero de ajedrez. Expuso el plan, cada paso un golpe de martillo contra su esquema. Primero, dijo, sacando un documento. Vas a firmar un nuevo poder notarial duradero. Este es completo, cubre todo lo financiero, legal y de propiedad. Y me vas a nombrar a mí como tu agente. En el momento en que firmes esto, revoca y reemplaza cualquier documento anterior. El poder médico de Mateo no valdrá nada. Deslizó el papel y un bolígrafo sobre la pequeña mesa. Segundo, con esa autoridad, voy a contactar a un agente de bienes raíces de confianza a primera hora de esta tarde. Vamos a listar la casa para una venta rápida. Comprador en efectivo, sin contingencias. Podríamos perder un poco en el precio, pero la tendremos vendida y cerrada antes de que sepan lo que está pasando. Mi mente daba vueltas. Vender la casa. El hogar que Elena y yo construimos. Era un pensamiento doloroso, pero entendí la lógica despiadada. Era la única manera. ¿Y el dinero?, pregunté. Tercero, dijo Roberto con los ojos brillando. Las ganancias de la venta no irán a tu cuenta bancaria actual, a la que podrían intentar acceder. Se depositarán directamente en un nuevo fideicomiso irrevocable que estableceré a tu nombre. Tú serás el único beneficiario. No podrán tocar ni un solo centavo. Vamos a construir una fortaleza a tu alrededor, amigo mío. Mientras hablaba, hizo una pausa. Una mirada más suave apareció en su rostro. Me miró no como a un cliente, sino como a un amigo. ¿Sabes? Elena me llevó a un lado en su fiesta de 50 aniversario. Dijo, con voz tranquila. Todo el lugar estaba lleno de música y risas. Ella me agarró del brazo y dijo, Roberto, prométeme algo. Si alguna vez me pasa algo, cuida a mi Arturo. Es un hombre fuerte, pero tiene el corazón demasiado blando para su propio bien. Le dije que lo haría. Miró los papeles. Solo estoy cumpliendo una promesa, Arturo. Las lágrimas brotaron en mis ojos. Ya no se trataba solo de la casa o el dinero. Se trataba de honrarla. Se trataba de ser el hombre que ella sabía que yo era. ¡Hagámoslo!, dije con la voz cargada de emoción. Necesitaba un testigo. Le dije a Roberto que esperara un momento. Salí al pasillo y encontré a Lucía. Le pregunté si estaría dispuesta a actuar como testigo legal para un documento. Vio los papeles en las manos de Roberto, vio la mirada en mi rostro y simplemente asintió. Entró, firmó la línea de testigo en el documento con mano firme, y luego se fue con un silencioso, «Buena suerte, don Arturo». Tomé el bolígrafo. Mi mano temblaba, no por la edad, sino por el peso del momento. Firmé mi nombre, Arturo Mendoza. La firma era firme, clara. Era la firma de un hombre recuperando su vida. Roberto recogió los documentos, sus movimientos eficientes y decididos. «La lucha ha comenzado, Arturo», dijo mientras se levantaba para irse. «Ahora solo necesitas seguir interpretando tu papel. Sé débil. Muéstrate confundido. Deja que piensen que te tienen justo donde te quieren». Me estrechó la mano, su agarre firme y tranquilizador, y luego se fue. Caminé de regreso a la ventana viéndolo cruzar el césped cuidado.
un soldado dejando la base con sus órdenes. Por primera vez en lo que pareció una vida, sentí el calor de la esperanza extenderse por mi pecho. Esa noche me acosté en mi cama, sintiendo el agotamiento del día. Cogí mi teléfono, mis dedos desplazándose ociosamente. Encontré la página de redes sociales de Patricia. Era pública, y ahí estaba. Una nueva publicación de hace solo una hora. Era una foto de ella, y Mateo de pie en el porche delantero de mi casa, mi hogar. Estaban sonriendo, sosteniendo una copa de vino, el sol poniente brillando detrás de ellos. El pie de foto decía, haciendo de esta hermosa casa nuestro hogar para siempre. Tan emocionada por nuestro nuevo comienzo, bendecida. Miré sus rostros sonrientes y triunfantes. Estaban celebrando en tierra robada, completamente ajenos a que el suelo estaba a punto de desmoronarse justo debajo de ellos. Sonreí. Una sonrisa verdadera y genuina. Que publiquen sus fotos. La orden de desalojo ya estaba en camino. Las 2 semanas que siguieron fueron una clase magistral de paciencia. Me convertí en el residente modelo de Jardines del Roble. Era un fantasma en los pasillos, un anciano tranquilo que se mantenía solo. Comía lo que me daban. Dormía cuando me decían, y hablaba solo cuando me hablaban. Para mi hijo y su esposa, mi silencio era el sonido de la derrota. Creían que me habían roto. En realidad, yo era un resorte comprimido. Y cada día que pasaba la tensión se hacía más fuerte. Mientras yo interpretaba el papel de un hombre desvaneciéndose, Roberto era un torbellino de actividad enfocada en el exterior. Nuestras llamadas telefónicas eran breves actualizaciones en código, mi línea de vida secreta a la guerra, que se libraba en mi nombre. Una tarde llamó. «Arturo», dijo con voz baja, «tenemos una oferta, una familia joven, 2 niños. Perdieron otras 3 casas en el vecindario, están ansiosos. Es una oferta en efectivo, lo que significa que podemos cerrar en días, no semanas. Es alrededor de un 10% menos de lo que podríamos obtener si esperáramos, pero es limpio y es rápido». Miré alrededor de mi pequeña habitación amarilla. Pensé en la risa de una familia joven resonando en los pasillos donde Elena y yo habíamos envejecido juntos. Se sentía correcto. Una familia, dije. A Elena le hubiera gustado eso. Tómala, Roberto, vende mi casa. Mientras Roberto desmantelaba su futuro, Mateo llamaba con actualizaciones sobre cómo estaba desmantelando mi pasado. Llamaba mientras estaba en la casa, su voz con un ligero eco. «Hola, papá. Estamos haciendo un gran progreso aquí», decía con tono lleno de falso entusiasmo. «Tuvimos que contratar un contenedor para todas las cosas viejas del ático. Tú y mamá seguro guardaban mucha basura». ¿Basura? Llamaba basura a sus atesorados álbumes de fotos, su colección de libros antiguos de jardinería, el baúl de cedro que le construí en nuestro primer aniversario lleno de la ropa de cama que ella había bordado a mano. Una furia fría y silenciosa se asentó en lo profundo de mis huesos, pero por teléfono mi voz era un susurro débil. «Oh, está bien, hijo. Si crees que es lo mejor». Su alivio era palpable. Estaba tan ansioso por creer sus propias mentiras, por creer que yo estaba consintiendo el borrado de mi propia vida. No tenía idea de que cada caja que tiraba era solo otro clavo en su propio ataúd. Estaba tan ocupado vaciando la casa que no notó al inspector y al tasador, que entraron y salieron discretamente un martes por la tarde. Estaba tan orgulloso de la nueva capa de pintura, que estaba poniendo en el porche que no vio a la gente de bienes raíces, mostrando la propiedad a la familia joven el jueves por la mañana, mientras él y Patricia estaban en el trabajo. Las piezas finales del plan se movieron con una velocidad impresionante. Roberto llamó un viernes. «Está hecho, Arturo. Los papeles están firmados. La casa ya no está a tu nombre. Los fondos han sido transferidos directamente a la nueva cuenta de fideicomiso. Están seguros. Estamos listos para el movimiento final. Solo dame la palabra». Sentí una sensación de profunda y tranquila finalidad. El ancla a mi pasado se había ido.
pero en su lugar sentí la libertad de un barco que acababa de cortar sus amarras, listo para navegar hacia un nuevo amanecer. Todo lo que necesitaba era el momento perfecto para atacar. Patricia, en su infinita arrogancia, me lo entregó en bandeja de plata. Llamó esa noche, su voz como miel mezclada con veneno. Arturo, cariño, arrulló. Solo quería avisarte que Mateo y yo vamos a tener una pequeña fiesta de inauguración mañana por la noche. Solo unos pocos amigos para celebrar nuestro nuevo hogar. Podía escuchar el tintineo de copas en el fondo. Ya estaban celebrando. Sabemos que no estás realmente para socializar, continuó, su condescendencia goteando de cada palabra. Así que no necesitas preocuparte por venir, por supuesto. Sería demasiado para ti. Tú solo descansa y recupera tus fuerzas. El insulto fue tan profundo, tan completo que casi me reí. Me estaba prohibiendo la entrada a mi propia casa, a una fiesta que celebraba su robo, y lo enmarcaba como un acto de amabilidad. Esto era todo. La cima de su soberbia. El escenario perfecto para su caída. Solté un suspiro largo y cansado para su beneficio. Gracias por avisarme, Patricia. Dije con mi voz convertida en un susurro frágil. Eso es muy considerado de tu parte. Solo descansaré aquí. Sabíamos que entenderías, chilló alegremente. Hablamos la próxima semana. Colgó. Me senté allí en el silencio de mi habitación, el teléfono todavía en mi mano. Considerado de su parte. La palabra resonó en mi mente. Miré por la ventana, no a la pared de ladrillo, sino al reflejo de mi propio rostro en el vidrio que se oscurecía. El hombre que me devolvía la mirada no era débil. No estaba derrotado. Sus ojos estaban claros y brillaban con una luz fría y dura. La actuación había terminado. Era hora de que subiera el telón para el acto final. Desplacé tranquilamente mis contactos y presioné el botón para llamar a Roberto. Contestó de inmediato. «Roberto», dije, y mi voz ya no era el susurro débil de un anciano cansado. Era fuerte, era firme, era la voz de un hombre que estaba a punto de reclamar su vida. «Es la hora. Tienen una fiesta mañana por la noche. Estarán allí. Todos sus amigos estarán allí». Hice una pausa, saboreando el momento. Vamos a darles una inauguración que nunca olvidarán. De la forma en que Roberto me lo describió más tarde, la fiesta estaba en pleno apogeo. El sonido de risas y música fuerte se derramaba sobre el césped de la casa. A través de las ventanas delanteras se les podía ver a todos. Mateo jugando al anfitrión orgulloso, un papel que nunca se había ganado. Y Patricia, la reina del castillo, presidiendo en el centro de la sala, con una copa de champán en la mano. Estaba contando alguna historia, sus amigos pendientes de cada palabra. Incluso habían quitado las acuarelas de Elena de la pared de la sala y las habían reemplazado con un arte abstracto barato que parecía como si una lata de pintura hubiera explotado. Estaban tan cómodos en su reino robado, tan seguros de su victoria. Habían olvidado la única regla que todo buen ebanista conoce. Un cimiento defectuoso siempre derribará la casa. Exactamente a las 8:15 sonó el timbre. Un sonido agudo y claro que cortó la música. Mateo, sonriendo, se excusó de una conversación. Probablemente sean los Miller. Siempre llegan tarde, dijo con una risa confiada. Abrió la puerta de golpe, su sonrisa lista, una bienvenida en sus labios. Pero la sonrisa se congeló en su rostro, se derritió, reemplazada por una mirada de total confusión. De pie en su porche delantero no estaban los Miller. Era Roberto Valdés vestido con un traje oscuro, su rostro tranquilo e ilegible. Junto a él estaba una pareja joven, un hombre y una mujer tomados de la mano, luciendo nerviosos pero decididos. Y de pie justo detrás de ellos, a ambos lados del camino, había dos oficiales de policía uniformados. La luz del porche proyectaba sombras largas y sombrías. No era una fiesta, era un ajuste de cuentas. «Roberto», tartamudeó Mateo, su voz repentinamente pequeña. «¿Qué?
¿Qué diablos estás haciendo aquí? Antes de que Roberto pudiera responder, Patricia apareció en el hombro de Mateo, su sonrisa aún pegada en su rostro, aunque vaciló ligeramente cuando vio a la policía. ¿Hay algún problema aquí, señor Valdés?, preguntó con voz tensa. La mirada de Roberto era como hielo. Miró más allá de ella directamente a Mateo. «Estoy aquí con mis clientes», dijo, su voz nivelada y clara, imponiéndose sobre la repentina calma en la música de la fiesta. Hizo un gesto a la pareja joven. «Estos son el señor y la señora Gómez. Son los nuevos dueños de esta propiedad». Por un momento, hubo un silencio total. Luego Patricia soltó una risa corta y aguda. Fue un sonido frágil y feo. Nuevos dueños. Eso es ridículo. Debe estar confundido. Esta es nuestra casa. Ahora, si nos disculpan, tenemos invitados. Intentó cerrar la puerta. Roberto no se movió. Simplemente levantó una mano y del bolsillo interior de su chaqueta sacó un grueso fajo de papeles. Lo sostuvo en alto para que lo vieran. «No hay confusión, señora», dijo, su voz desprovista de toda emoción. «Esta es una escritura de venta notariada presentada ante la oficina del registro esta tarde a las 4 p.m. La propiedad fue vendida por su propietario legal, el señor Arturo Mendoza, a través de su poder notarial designado y legalmente nombrado. Esta es su casa». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran, cada una un golpe de martillo, lo que significa que usted, su esposo y todos sus invitados están invadiendo propiedad privada. El color desapareció del rostro de Patricia. Mateo parecía haber sido golpeado físicamente, con la boca abierta, su rostro una máscara de incredulidad. Los invitados adentro, que habían estado observando la escena, se quedaron completamente en silencio. La música era lo único que seguía haciendo un sonido alegre, un contrapunto grotesco al horror que amanecía en sus rostros. Patricia encontró su voz primero. No era una voz de razón, era un chillido. «No, no pueden. Eso es imposible. Este es nuestro hogar. Lo voy a demandar. Los demandaré a todos». El más joven de los dos oficiales de policía dio un paso adelante. Estaba tranquilo, profesional, su voz irradiando una autoridad con la que no se podía discutir. «Señora», dijo, «esto parece ser un asunto civil que ha sido ejecutado legalmente. Nuestra presencia aquí es simplemente para mantener la paz. En este momento, los Gómez son los propietarios legales y desean que desalojen su propiedad. Necesitan reunir sus pertenencias personales e irse. Ahora». El colapso fue total e inmediato. Fue como ver una presa romperse. Mateo simplemente se quedó allí sacudiendo la cabeza, murmurando, «No, papá no lo haría, él no lo haría». Patricia se desmoronó por completo. Le gritó a la policía, le gritó a Roberto, les gritó a los Gómez. Pero eran los gritos de una rabia impotente. Sus amigos, los que se habían estado riendo de sus historias momentos antes, comenzaron a retroceder, agarrando sus bolsos y chaquetas, evitando sus ojos. Se escabulleron por la puerta trasera, fundiéndose en la noche, abandonando a su reina. Los oficiales fueron pacientes pero firmes. Escoltan a una Patricia llorosa e histérica y a un Mateo completamente roto a través de la casa, mientras tomaban algunos artículos esenciales. Caminaron pasando la comida a medio comer, las copas de champán abandonadas, las ruinas de su fiesta de victoria. La caminata desde la sala hasta la puerta principal fue la caminata más larga de sus vidas. Se vieron obligados a salir de la casa bajo la atenta mirada de la policía, los nuevos dueños y media docena de vecinos que ahora se asomaban por sus ventanas, atraídos por la conmoción. Se quedaron en la acera bañados por el brillo frío e implacable de una farola. Hace un momento eran los dueños del castillo. Ahora no tenían hogar. Roberto dio un asentimiento cortés a los Gómez, quienes cruzaron cautelosamente el umbral hacia su nuevo hogar. Roberto me dijo más tarde que su última imagen de ellos fue de Patricia, su rostro manchado de lágrimas y maquillaje gritándole a Mateo,
culpándolo mientras él simplemente se quedaba allí, un hombre vaciado mirando la puerta principal de la casa que ya no era suya. Cuando Roberto me llamó y me contó todo esto, no celebré. No sentí una oleada de alegría vengativa. Simplemente cerré los ojos y solté un suspiro largo y lento. Fue la satisfacción tranquila y profunda que siente un ebanista no cuando clava el último clavo, sino cuando da un paso atrás y ve que la casa que ha construido está perfectamente nivelada, sólida y firme sobre sus cimientos. El orden había sido restaurado, la misma noche que fueron echados a la calle. Yo estaba empacando mi propia bolsa pequeña. No hubo drama, ni gritos. Roberto lo había arreglado todo. Salí por las puertas principales de Jardines del Roble, no como un anciano descartado, sino como el arquitecto de mi propia vida. Me despedí en voz baja de Lucía, agradeciéndole su valentía y su amabilidad. No le dije lo que venía. Quería que fuera una sorpresa. Me subí a la parte trasera de un coche que esperaba, arreglado por Roberto, y mientras nos alejábamos, no miré atrás. No quedaba nada para mí allí. Roberto me dijo que estuvieron en esa acera durante casi una hora, un espectáculo patético bajo las farolas. Sus amigos se habían esfumado. Los vecinos se habían retirado detrás de sus cortinas. Eran solo ellos dos, su sueño convertido en cenizas en una sola noche. La ira, dijo, vino primero, dirigida a todos menos a ellos mismos. Luego comenzaron las culpas. Patricia acusó a Mateo de ser débil, de no manejarme adecuadamente. Mateo la acusó de ser codiciosa, de empujarlo a un rincón. Los cimientos de su asociación, construidos sobre las arenas movedizas de lo que podían obtener de mí, se desmoronaron en el momento en que el tesoro desapareció. Terminaron en un motel barato, el silencio entre ellos más condenatorio que cualquier discusión. A la mañana siguiente, un Mateo furioso irrumpió en el vestíbulo de Jardines del Roble, exigiendo verme. La recepcionista, la misma que me había registrado, lo miró con una calma profesional plácida. «Lo siento, señor», dijo, revisando su computadora. «El señor Mendoza fue dado de alta ayer por la tarde». La mirada en su rostro, dijo Roberto, era una imagen de pura rabia impotente. Había venido a pelear, a una confrontación, solo para encontrar el campo de batalla vacío. Había perdido, y ni siquiera sabía cómo. Fue entonces cuando hizo la llamada que debería haber hecho en primer lugar. Llamó a mi abogado. Roberto dijo que ni siquiera dijo hola. La voz al otro lado era solo un grito crudo de derecho propio. «¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero de mi padre? ¿Qué hiciste con él?» Roberto dejó que se desahogara. Dejó que la tormenta estallara. Cuando finalmente hubo una pausa para respirar, la voz de Roberto fue tranquila y precisa, la voz de un hombre que tenía todas las cartas. «Mateo», comenzó, «no se robó nada. Todo se ejecutó legalmente, de acuerdo con los deseos explícitos de tu padre, tal como se describe en un poder notarial legalmente vinculante. Tal vez deberías haberte tomado el tiempo para entender la ley antes de intentar usarla mal». Dejó que eso calara por un momento. «En cuanto a las ganancias de la venta de la casa», continuó Roberto, «tu padre decidió que ese dinero podría usarse para construir algo más significativo que una nueva cocina para tu esposa. Me ha instruido establecer el fondo de becas, Elena Mendoza». «¿El qué?», tartamudeó Mateo. «El legado de tu madre», dijo Roberto, su voz cargando todo el peso de las palabras. «El fondo será administrado por una universidad prestigiosa aquí en la ciudad. Proporcionará una beca completa de 4 años a una joven merecedora que estudie bellas artes o artesanía. Una estudiante cada año, a perpetuidad. Tu madre, que amaba el arte y creía en el poder de esta comunidad, ahora será responsable de construir el futuro de innumerables mujeres jóvenes. Ahí es donde está el dinero, Mateo. Se está convirtiendo en un legado». Roberto dijo que hubo un largo silencio atónito al otro lado de la línea. Antes de que Mateo pudiera recuperarse, Roberto asestó el siguiente golpe. «Con respecto al Buick», dijo con naturalidad,
Tu padre se lo regaló con un título claro y legal a una joven enfermera llamada Lucía. Él cree en recompensar la amabilidad, un concepto que tal vez quieras estudiar. Finalmente, Mateo encontró su voz, un susurro débil y desesperado. ¿Y mi papá? ¿Dónde está? Tu padre, dijo Roberto con voz firme, trazando un límite final y claro. Está seguro, cómodo y en un lugar de su propia elección. Ha pedido que se respete su privacidad. A partir de este punto, toda comunicación pasará por mi oficina. ¿Entendido? Roberto no esperó una respuesta. Colgó. Habían perdido todo porque nunca entendieron lo que era verdaderamente valioso. Vieron una casa, un activo para liquidar. Yo vi un legado. Me vieron como una carga que debía ser gestionada. Yo me vi a mí mismo como un hombre que todavía tenía algo que construir. Esto no se trataba de venganza. La venganza es un fuego que consume todo y te deja con cenizas. Esto se trataba de restauración. No destruí su futuro. Simplemente me negué a dejar que robaran el mío. En cambio, lo invertí. Lo invertí en la memoria de mi esposa, en el futuro de mi comunidad, y en el poder simple y profundo de un solo acto de amabilidad. Ese es un retorno de inversión que nunca entenderán. Mi nueva vida comenzó no con una explosión, sino con el aroma tranquilo de café fresco y aserrín. Mi apartamento es más pequeño que la casa, por supuesto, pero la luz es mejor. Una gran ventana da al horizonte de la ciudad, y por la mañana, el sol se derrama sobre las tablas del suelo. Elegí este lugar yo mismo. Cada mueble, cada cuadro en la pared, está aquí porque yo quería que estuviera. No hay mayor lujo que la libertad de elegir. La mayoría de los días puedes encontrarme aquí en mi pequeño banco de trabajo junto a la ventana. Mis manos, que pensaron que eran demasiado viejas y frágiles para ser de alguna utilidad, están ocupadas de nuevo. Estoy trabajando en una pequeña caja intrincada tallada en una pieza de nogal que he tenido durante años. Es un regalo para alguien que aún no he conocido. En la mesa junto a mis herramientas hay una carta. Es en papel grueso de color crema. La letra es joven y llena de esperanza. Es de la primera beneficiaria del Fondo de Becas, Elena Mendoza. Su nombre es Valentina. Escribe que es la primera persona de su familia en ir a la universidad. Escribe sobre su sueño de convertirse en maestra de arte, de traer belleza al mundo. Escribe que el legado de mi esposa le ha dado una oportunidad que nunca pensó que tendría. He leído esa carta una docena de veces. Cada vez me recuerda que lo que perdí fue solo un edificio. Lo que construí en su lugar es un futuro. Miro mis manos cubiertas por una fina capa de aserrín. Miro la carta, una promesa cumplida, y miro por la ventana a la ciudad bulliciosa, un mundo lleno de puertas esperando ser abiertas. No estoy solo aquí, soy libre. Se llevaron mi casa, pero al hacerlo me devolvieron mi vida. Una casa se construye con madera y clavos, pero una vida debe construirse con dignidad y respeto. A mi esposa Elena le habría gustado esto, le habría encantado esto. Nuestro verdadero legado nunca estuvo en las paredes que poseíamos, sino en las puertas que podíamos abrir para otros. Y yo, a los 75 años, finalmente aprendí a abrir esa puerta para mí mismo. Gracias por escuchar mi historia. Si resonó contigo, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus propios pensamientos sobre la familia y el legado en los comentarios de abajo. Tu voz importa. Esta historia nos enseña que la verdadera fuerza no es ruidosa, sino tranquila, paciente y a menudo subestimada. Revela que nuestros mayores activos no son las posesiones materiales, sino nuestra integridad, nuestras mentes y los legados que elegimos construir. La victoria de Arturo no estuvo en el castigo, sino en la transformación, convirtiendo una fuente de codicia en un manantial de esperanza para las generaciones futuras. Es un recordatorio poderoso de que nunca debemos permitir que otros definan nuestro valor o escriban nuestro capítulo final. El verdadero poder radica en reclamar nuestra propia narrativa con dignidad
y asegurar que el trabajo de nuestra vida construya algo que nos sobreviva. ¿Qué opinas de la forma en que Arturo creó su legado final? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo.